queridos estudiantes, en la clase del día de hoy veremos qué son los mitos. ¿Han escuchado hablar de los mitos? Seguramente escucharon mucho sobre los mitos en el sentido de mitos y verdades, asumiendo la idea de que los mitos son mentiras. Pero el día de hoy nosotros vamos a hablar del mito a nivel de la literatura. Prepárense y por favor pongan mucha atención. El mito es un relato tradicional sagrado. Tiene de alguna forma un carácter simbólico, es decir, utiliza símbolos y a través de los símbolos está explicando el sentido o el significado de algo. Usualmente tiene o relata acontecimientos extraordinarios que involucran a seres sobrenaturales y fantásticos. Si ustedes conocen un relato que hable sobre dioses, semidioses o monstruos y funciona todo esto dentro de una idea de cómo se originó algo, ese es un mito. Hagan un poquito de memoria y pónganse a pensar qué relatos conocen en este sentido. Los mitos normalmente son relatos que se cuentan o se trasladan de generación en generación a través de esta tradición oral. Antes se lo contaba alrededor del fogón y los abuelos les contaban a sus nietos estos mitos que se trasladan de generación en generación a través de la tradición oral, no necesariamente escrito, o por lo menos eso era antes. Hoy con el internet, con la tecnología y con todos los avances que tenemos, ya esto ha cambiado un poquito. Los mitos, de acuerdo a las características, podrían ser cosmogónicos. ¿Esta palabra les suena? Pues no tanto, ¿no es cierto? Bueno, los mitos cosmogónicos son cuando intentan explicar la creación del mundo. Es decir, es un mito que habla no solo de cómo nació una persona, de cómo nació un dios, de cómo nació un país o una civilización, sino de cómo nació el mundo. A menudo hablan sobre el origen inicial de lo que es la Tierra. A veces, por ejemplo, hay algunos mitos que hablan sobre una raza de gigantes y cómo los titanes desempeñaron alguna función determinante para la creación del mundo en este caso. Un ejemplo de eso, el Popol Vuh. Los mitos también pueden ser teogónicos. ¿Qué significa teogónicos? Que relatan el origen, ahí sí, de los dioses. Por eso es teo, que significa Dios, gónicos, el origen de los dioses, ¿no? Por ejemplo, hay un mito en el que sugieren que Atenea surge de la cabeza armada de Zeus. Esto a nivel de los mitos de la civilización griega. Los mitos también pueden ser antropológicos. ¿Cuáles son los mitos antropológicos? Son estos que narran la aparición del ser humano. Ustedes sí deben conocer muchas de estas historias en donde se relata cómo nació el ser humano. Estos son los antropológicos, en donde dicen que fue creado a partir de ¿qué? De una planta, de un animal, de polvo, de arcilla, etc. Los dioses son quienes enseñan de alguna forma a vivir a los seres humanos en la tierra. Habitualmente estos mitos que hablan sobre los mitos antropológicos están relacionados con los mitos de origen del universo o del mundo, que eran los cosmogónicos. Ustedes conocen ejemplos de estos mitos antropológicos. Tenemos también los mitos morales. ¿Qué son los mitos morales? Pues bueno, los mitos morales son los que explican la existencia del bien y el mal. A partir de alguna cosa, así nació el bien o el mal. Los mitos fundacionales, cuando cuentan cómo se fundaron ciertas ciudades por voluntad de ciertos dioses. Un ejemplo claro de esto es el mito que existe sobre la fundación de Roma, que dicen que nació a partir de dos gemelos, Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. No sé si escucharon. Si no lo han escuchado, a consultar. Y los mitos escatológicos, estos anuncian el fin del mundo, dicen cómo se va a acabar, anuncian una tragedia que provoca a través de algún elemento la destrucción del mundo. A menudo están vinculados a la astrología. Un clásico ejemplo de este apocalipsis es el considerado como tal por Bertrand Russell. En algún momento ya les explicaremos, aquí ustedes están revisando una imagen de eso. Bueno, vamos a pasar ahora sí a las características del mito. ¿Qué características tiene un mito? En primer lugar, y pongan mucha atención, es un relato tradicional de las poblaciones que se han transmitido generalmente
de manera oral, como ya les había dicho, de generación en generación. Primer punto, relato tradicional que se transmite de manera oral de generación en generación. Segunda característica, los personajes. ¿Cómo son los personajes del mito? Los personajes del mito generalmente son seres extraordinarios, son dioses, semidioses, héroes o gigantes. Si ustedes conocen historias que tienen este tipo de personajes, pues vaya viendo por ahí que es un mito. Tercera característica de los mitos, su intención es explicar el origen y la creación de algunas cosas. Muchas veces por esas cuestiones, antes todo era un misterio, muchas cosas no se sabía cómo crearon a nivel del hombre antiguo. Entonces se crearon estas historias para explicar la creación y origen del universo y de los elementos, o para interpretar de alguna forma los fenómenos naturales, las tormentas, la erupción de volcanes. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo a nivel de la cosmovisión andina, las montañas, el sol son considerados dioses porque se cree que ellos son quienes de alguna forma nos proveen la vida, y este es parte de su cosmovisión y parte de su identidad. Y los mitos que hablan sobre cómo habían amores antes entre los diferentes volcanes, que la Mama Cotacachi se enamoró del Taita Imbabura, estos son parte de estos mitos de la cosmovisión andina. Cuarto punto, los mitos se sitúan en un tiempo fundacional, es decir, cuando inicia todo, cuando inicia el mundo, antes de que haya tantas cosas como la presencia humana. Y finalmente tienen temáticas universales, es decir, tienen temas que atañen a toda la humanidad y que buscan responder de alguna forma a preguntas existenciales. El conjunto de estos sucesos y de estos personajes son historias que se reúnen bajo el nombre de mitología. Así que, ¿ya saben qué es un mito? ¿Entendieron? ¿Me comprendieron lo que es un mito? Pues bueno, espero que sí. Más información sobre este tema la veremos a continuación, y también tenemos algunos documentos que van a ser de refuerzo. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, por favor, anótala, escríbela en un cuaderno que ya vamos a resolverlas en clases. Gracias por tu atención.